Vamos a tener el agrado de recibir a Leticia Rodríguez, pero les voy a contar primero, vamos a ver un tráiler, pero primero les voy a contar de qué va. Vecinos y vecinas de la organización Volver a mi Barrio, junto a la Coordinadora Nacional Afro-Uruguaya, realizaron un trabajo audiovisual documental que tiene como objetivo visibilizar el pasado reciente y aportar a la memoria afro-uruguaya para la búsqueda de la reparación integral de las familias desplazadas forzosamente del conventillo Medio Mundo y el barrio Reusa del Sur durante la dictadura cívico-militar uruguaya. Para conocer un poquito, vamos a ver el tráiler y ya venimos. Mi nombre es Olguita Celestino, soy de las personas desplazadas en el 3 de diciembre de 1978 hacia Martínez Reina primero, en la calle Uruguayana, el barrio Capurro, y luego, en segunda instancia, fuimos trasladados a Cerro Norte en el año 1980. Y ya estamos con la directora de este documental, que es Leticia Rodríguez Taborda, que además de realizadora audiovisual es técnica en gestión cultural, fue cofundadora de la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya y además es cantante y milonguera, bailarina de tango. Muchas gracias, Leticia, por estar hoy acá y la recibimos en la Por favor, qué gracias. gran placer, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, ¿qué es la organización Volver a mi Barrio? Bueno, antes que nada contarles que los vecinos les mandan un abrazo gigante y ojalá que también puedan estar compartiendo con ustedes en algún momento. Y contarles que la organización nace en el proceso de empezar a visibilizar las acciones que habían pasado durante el terrorismo de Estado, donde ellos empiezan a tener como una conversación activa, sobre todo en el barrio del Cerro, liderados por alguien a quien quiero muchísimo y que me acompañó muchísimo en todo este proceso, que es Olguita Celestino. Es una de las niñas que aparecen en las imágenes y después es quien va relatando parte de la historia. Esa organización, lo primero que empezó a generar es como la importancia del relato colectivo, ¿no? O sea, poder generar un relato colectivo donde la visibilidad del tema también se fuera conociendo con lo que había pasado particularmente en el barrio Palermo y por otro lado con todo lo que fue el conventillo de Medio Mundo, y ahí como conectar esas dos situaciones para después todo el proceso de Martínez Reina, que es súper interesante también, y posteriormente a eso el traslado al cerro. O sea, como tres rutas, digamos, en muy poco tiempo, donde fue una violencia ambiental y racial impresionante realmente. Entonces ellas empezaron como a tejer más que nada el tema de la memoria y posteriormente a eso hicieron un libro acerca de un proceso de reparación integral para las personas que fueron afectadas por este proceso y que puedan volver a su barrio, ¿no? Ahí que dijiste recién, me quiero quedar como el concepto que lo leímos con Noé sobre el racismo ambiental. Pero si nos podés como desmenuzar un poco ese concepto. Bueno, en Uruguay se dieron varias situaciones a nivel histórico donde las personas afro fueron desplazadas de los lugares donde habían por lo menos donde se instalaron, digamos, durante cierto proceso. Es la misma política que usó Estados Unidos durante los procesos de guerra para ir corriendo las poblaciones indígenas. Entonces es una política segregacionista donde se van generando lugares que son habitables, pero después de que justamente, como pasó en este caso, la rentabilidad económica de esas zonas crece, esas personas se sacan de ahí. La etapa de más violencia justamente coincide con que fue en el proceso de dictadura, donde estas personas tuvieron varias promesas
entre ellas que, bueno, que iban a ir a un lugar mejor, y bueno, fueron a un lugar que no tenían luz, que eran vigilados absolutamente todo el tiempo, que tenían que decir hora de ingreso y hora de salida. Eso es en la primera etapa cuando van a Martínez Reina. A Martínez Reina, exacto. Eso es en la primera etapa. Sí. Y después los trasladan a Cerro Norte. Exacto. Después los trasladan a Cerro Norte. Y ahí es donde terminan viviendo. Sí. La mayoría de estas personas hoy son fundadores de algunos de los barrios más tradicionales del Cerro. Claro. Bueno, eso es todo perdón, dale, no. ¿Qué consecuencias trajo, ¿no?, todo ese traslado y que al día de hoy siguen existiendo o siguen habiendo consecuencias al día de hoy por lo que plantea el audiovisual? Es un audiovisual que recontra recomendamos, dura 20 minutos, está en YouTube y lo pueden ver, Volver a mi barrio. Bueno, una de las cosas como fundamentales del proceso, que no quisiera como desvirtuarme de lo que me decís, pero decirlo así como fuerte, es que nosotras empezamos a ver que cuando las personas empezaban a hablar, era quizás la primera vez que había como una especie de relato, digamos, inmortal de lo que estaba pasando. O sea, generar registro audiovisual genera eso, ¿no? Que las personas puedan decirlo, verlo, procesarlo. Entonces eso ya empezó a ser una reparación en sí misma, ¿no? Entonces es una de las cosas como interesantes que analizo, ¿viste? Como del proceso. Sí, todo lo que había guardado en las personas que de repente pues, se nota, se ve ahí en el documental, y te lo he escuchado también, como estás haciendo ahora hincapié en eso. Y claro, las personas de repente la angustia que llevan cargadas durante tantos años, y a través de este trabajo logran empezar a hablar, porque el documental necesitas testimonio, y te das cuenta de, más allá de lo jodido de todo lo que pasaba internamente con las personas, ¿no? Todo lo que necesitaban curar, y que el audiovisual les dio también la posibilidad de empezar a hablar y de sentir realmente mejorías. Yo creo que el audiovisual es tremenda herramienta de transformación política también, porque cuando vos no tuviste la posibilidad de poder contar algo que es tan fresco, pero que en realidad hubo un silencio histórico, de hecho parte del gobierno nacional todavía no se ha expresado con respecto a esto, ¿no? Nosotras buscamos, cuando digo nosotras, ahora les cuento por qué digo nosotras, buscamos que estas personas puedan volver a su barrio. Esto es como la herramienta, busca eso, que Olguita, que Rosario, que todas las personas que aparecen en el documental puedan volver a su barrio. ¿Olguita es la que cuenta que la niña que vio cómo demolían, cómo se caía? ¿Es Olguita? No, esa es Laura. Olguita es una de las que aparece en el principio y va como generando ese relato más largo, y es una de las caras visibles, digamos, de este proceso. Perfecto. Y no me terminaste de decir de las consecuencias. Perdón. No pasa nada. De este desplazamiento, porque son cosas que están hasta el día de hoy. Sí. Y esto pasó hace 40 años. Claro. El desplazamiento en una primera etapa es a Martínez Reina, y después de eso les dicen que les van a dar una vivienda en el barrio del Cerro, ¿no? La vivienda en realidad nunca existió. Muchos de esos tuvieron que configurar sus casas, solicitando materiales y eso, y también pagando, porque eso es otro tema. Las personas que vivían en Medio Mundo, por lo general, tienen los recibos de pago de esa época, cuando hacían el aporte. Pero también lo otro muy fuerte es que siguieron pagando para poder tener una casa en el Cerro. Y nunca tuvieron en realidad un proceso digno con un proyecto. Si bien hay iniciativas fundamentales, como fueron las UFAMAS al Sur, generadas por organizaciones Mundo Afro, que buscaron que mucha de la población afro volviera a los barrios, y sobre todo las jefas de familia, nunca había habido como este proceso de generar un relato colectivo donde ellas solicitaran esta cosa de, bueno, ahora queremos volver y queremos contar lo que pasó. Y creo que tiene que ver como con muchos fenómenos, ¿no? Uno, indagando la historia, se da cuenta que lo de Salsipuedes, hay todavía cosas que recién están saliendo ahora, o mi abuelo que tiene 92 años, capaz que ahora me está contando cosas que antes no se animaba por miedo, ¿no? Porque estos procesos, como dice Noelia Maciel siempre, son procesos de terror, donde la gente murió. La mayoría de las historias son tremendas, porque hay abuelos que fallecieron de tristeza porque los sacaban del lugar donde había... Hay una que falleció a los 4 días de la mudanza. Exacto. Entonces es como las consecuencias son amplísimas y están hasta el día de hoy. O sea, las trayectorias de vida de estas mujeres afro fueron en declive. O sea, no tuvieron la oportunidad de salir adelante con una vida digna, porque claro, perdieron sus trabajos, perdieron toda la cuestión de la gestión
territorial, ¿no? De ir con el niño a la escuela, de poder tener esos trabajos de costura o de ser las banderas, que había muchísimas mujeres que vivían de eso, pero vivían dignamente, eran felices. Esa es como la otra cosa. Y en este otro proceso no, fue muy distinto y readaptarse a toda la vida en el cerro, si bien ahora quieren mucho a ese barrio, claro. Algunas dicen, yo igual quiero volver al lugar, quiero morirme en el lugar donde estaban mis papás, donde estaban mis abuelos, y es como re fuerte. Entonces las consecuencias son de las cosas que realmente ahora se están escribiendo también, no se están procesando. No. ¿Tuviste claro desde el principio que el audiovisual era una herramienta fuerte sí. o a medida que lo hiciste viste la fuerza que fue tomando? Sí, yo como mujer afro y militante del movimiento afro, hace pila de años empecé con Las Otras Nosotras, que es una docu sobre el aporte de las mujeres. Después, bueno, un homenaje a Cheche Santos, siempre como visibilizando lo que nadie quería ver o lo que cuesta ver, que es la historia de las personas afro en Uruguay y el proceso de desarrollo. Nosotros hay cuestiones que sufrimos todos los días, salimos de acá y a veces hay una situación que no te pertenece, pero sin embargo te la tenés que fumar, como quien dice, ¿no? Entonces le puse como mucho hincapié a eso y me di cuenta de la herramienta que es el audiovisual, o sea, más allá de que la generación del estudio, ¿no? y de empezar a ver el documental como una herramienta fundamental para contar relatos, me parece súper rico también esto de poder generar las redes, ¿no? Y eso es lo bueno, que también pienso en un tipo de realización que es accesible, que se pueda cargar rápido en YouTube, que la gente pueda acceder desde cualquier parte del mundo, porque son historias que, así como pasó esto en Uruguay, en los mismos procesos, pasó muchísimo en Brasil, pasó muchísimo en Chile, en Arica, pasó en gran parte de Latinoamérica, en Estados Unidos y hasta en África, o sea, en los años 70 y 80 nos encontramos con muchos de estos episodios de racismo ambiental y bueno, contarlo desde acá, con este pedacito, es una contribución a un proceso más largo. Yo estoy haciendo un documental mucho más profundo, donde también hay otros episodios terribles del terrorismo de Estado sobre la población afro, que realmente cuando me los empezaron a contar las vecinas y vecinos de un proceso anterior que hicimos con trabajo con el municipio B, que era Históricas, y ellas, claro, me empezaban a contar acerca de episodios donde venían las racias policiales y se llevaban a todos los que tocaban tambor a determinado lugar, a algunos les pegaban en las orejas, le rapaban el pelo, cosas tremendas. Entonces yo decía, ¿y dónde está esto en nuestra historia? ¿Quién se ocupó? Hay tanto sobre la dictadura, ¿quién se ocupó sobre lo que vivieron las personas afro que iban a visitar a esos también militantes, sindicalistas a la cárcel? Bueno, ellos hablan, ¿no?, en el documental de como que somos los olvidados, ¿no?, de ese momento. Incluso, ¿no?, teniendo en cuenta todo el tema de los desaparecidos y todo eso, ¿no?, que lo tienen como muy presente, pero también como que esta historia recién ahora se empieza a contar. Exacto. ¿No? Hace muy poco tiempo. Hace muy poco, sí. ¿Hay tipos de racismo según épocas históricas? Bueno, el racismo tiene una formación bien interesante, es mutable, ¿no? Desde que Nicolás V dijo que para justamente justificar la cuestión del sedimento, digamos, político, de sacar gente de África, ¿no? Y dijo, esta gente va a ser servidumbre perpetua en 1455, hasta ahora ha mutado las formas de racismo de una forma increíble. Primero justificando de que íbamos a hacer servidumbre y la cosificación de las personas afro, o sea, en las inscripciones del Uruguay profundo están todavía los testamentos donde dice, y mi perro se queda con tal, y mi esclavo se queda con tal, ¿no? O sea, esa es parte de nuestra historia también. Y ha ido como mutando. Por suerte, hay un movimiento civil organizado que nada se podría hacer sin ese movimiento de personas organizadas. Si no fuera por el Mundo Afro, Misangas, Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, UAFRO, y todos los colectivos que hay en el interior del país que no me dan las manos para contarlos y decirlos, pero si no hubiera esa fuerza de decir, estamos acá, creo que no veríamos lo que el racismo hace. Pero sí, va mutando y hoy tenemos otras formas. ¿Y qué formas de racismo hay hoy? Bueno, una de las más comunes en Uruguay es el típico solapado, ¿no? El racismo que no te dice, pero que actúa, por ejemplo.
vos estás en la parada del ómnibus y una persona relojea que una piel oscura está más atrás y empieza a apretar la cartera por el miedo de que le vayan a robar. La típica persecución que nos pasa a todos en los supermercados, digo a todos y a todas, porque si tenés un tipo de apariencia delictiva distinta, nos pasa a todos y a todas, no importa el tipo que seas, pero desde esas acciones que son en silencio, hasta cosas que tienen que ver también con algunos planteos académicos, ¿no? Que recién, digamos, se está dando esta cuestión de que los y las afrodescendientes estamos trabajando dentro de la academia, pero nos ha pasado de planteos como el objeto de estudio. Y vos decís, pero si estamos acá, somos parte de esta construcción. Entonces, ahí nos vamos encontrando con otro tipo de racismo, ¿no? Súper interesante. Como para seguir charlando. Siempre nos Agradecerte. pasa y nos empiezan a decir, vayan cerrando. Agradecerte el espacio, venir, charlar. Me quedan tantas cosas igual, pero ya tendremos otra oportunidad en algún momento. Y nada, bueno, ¿qué se viene ahora para seguir con los trabajos, digo, con por ejemplo, con el documental o todos los trabajos de Vecinos y Vecinas? Bueno, ahora juntar todos los rodajes de todos los diferentes trabajos y armar un documental que sea específicamente sobre los actos de discriminación y racismo en la época del terrorismo de Estado, para que queden todos juntos en un mismo periodo, pero sobre todo mirando al futuro, porque lo que yo pretendo es que también a nuestros hijos y nuestros nietos no les pase y que el racismo que sigue mutando no los afecte tanto como nos ha afectado hasta los que tenemos 30 y pico, 40. Excelente. Muchas gracias a ustedes. Feliz de estar acá. Un placer, mucha suerte Un placer con tremendo. todo, de verdad. Gracias.